Buenas, hago este vídeo con la intención de que reflexionemos. Vamos a ver, porque y si resulta que cortar, ¿no?, el contagio natural diario de la microbiología pudiera ser justo lo que no hay que hacer. Y si resulta que quedarnos en casa, lavarnos constantemente las manos, todas las medidas que se están tomando, y si fueran fruto de una conclusión que a lo mejor no es cierta. La creencia generalizada es que las enfermedades son causadas, ¿no?, por la microbiología. Pero ¿y si resulta que esto no es así? Actualmente estamos combatiendo a toda la microbiología en base a la creencia de que el coronavirus es la causante, ¿no?, de la enfermedad. Pero ¿y si resulta que las enfermedades no suceden debido a la microbiología? Que la microbiología no es la causa directa y que los microbios pudieran formar parte de procesos biológicos que han estado sucediendo siempre. Vamos a investigarlo un poco, ¿vale? Para ello vamos a irnos a Pasteur. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos a Pasteur, que hace 150 años empieza a plantear esto, ¿no?, que son como se obtiene, como hay acceso a microscopios, se empieza a ver que hay microbiología, y Pasteur lo que afirma es que es esta microbiología la que causa las enfermedades, debido a que siempre que hay enfermedades hay una microbiología activa. Por consiguiente se encuentra esta correlación, ¿no?, entre microbiología y enfermedades. Pero resulta que en su misma época está Béchamp, que no opina esto. Él también ve en el microscopio la microbiología, pero ve que está siempre con nosotros, constantemente, y que no entiende que sea la causante de la enfermedad. Y de hecho entran en disputa, y si ponéis Béchamp versus Pasteur vais a encontrar un artículo que habla sobre ello. Bueno, mucha información. Entonces, con el paso del tiempo ha habido otras líneas que no han seguido esta teoría microbacteriana causante, ¿no?, de las enfermedades, que es la que actualmente aprendemos todos, ¿no?, y damos por descontado que es así, ¿no? Entonces, vamos a ver, que siga aquí la chuletilla. ¿Cuál sería el papel, ¿no?, de la microbiología? Bueno, lo que se descubre en general es que la microbiología ha participado, ¿no?, en la formación evolutiva de los tejidos. Esto vamos a verlo, pues, por ejemplo, con esta imagen. Hay tejidos que pertenecen evolutivamente al endodermo, como puede ser, pues, la boca, el sistema digestivo, etcétera. Luego hay otros tejidos que han evolucionado del mesodermo, tejido mesodérmico, como pueden ser los huesos, los músculos, y luego está la piel, por ejemplo, que es tejido ectodérmico. Y lo que se descubre, o lo que descubre Hammer, es que pues la microbiología, como pueden ser hongos, ¿no?, actúan en el endodermo, en tejido endodérmico. Hay bacterias que actúan, pues, en los huesos, y hay virus que actúan en otros tejidos, como pueden ser del ectodermo. Y lo que descubre es que no se mezclan, es decir, que un hongo no actúa en un tejido ectodérmico, y que no actúa, por ejemplo, en un tejido del hueso, ciertos hongos, y bacterias correspondientes al endodermo no actúan en otros tejidos. Entonces parece que hay un orden en todo esto, y que hay una función biológica de la microbiología relacionada con los tejidos. De hecho, según van pasando los millones de años y va evolucionando los tejidos,
hay cierta correspondencia entre cierta microbiología y ciertos tejidos, ¿no? Entonces no es algo azaroso y hay una función biológica, y de hecho gracias a esta cooperación, con el paso de los millones de años, pues ha dado lugar, por ejemplo, en lo que viene siendo la configuración, ¿no?, de tejidos del ser humano. Ok, pues entonces vamos a ver, si cualquiera de nosotros pasa sus tejidos por un microscopio, va a ver que con nosotros se encuentra toda la microbiología correspondiente a nuestro hábitat, ya sea por fuera como por dentro. Y esto no es algo solo del ser humano, sino de todos los seres vivos, como pueden ser las plantas, animales, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Hammer? Entonces, ¿qué son las enfermedades, ¿no? Si no es la microbiología quien activa las enfermedades, entonces, ¿qué es, no? Bueno, pues si os metéis en Google, por ejemplo, en un buscador, y ponéis ENMG Hammer, vais a ver imágenes como esta, y vais a ver imágenes, pues por ejemplo, como esta, un poco pequeña. Vamos a coger otra, esta, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a poner el ejemplo de cuando hay lo que llamamos podemos llamar un choque biológico, debido a un cambio fuerte, ¿no?, de temperatura. Entonces, imaginemos que estamos haciendo nuestra vida normal, ¿vale? Así podemos ver esto un poco más grande. A ver aquí. Aquí está. Vale. Pues resulta que estamos haciendo nuestra vida normal, ¿vale? Y estamos pues dentro de casa, es invierno, por ejemplo, y salimos a la calle y hace mucho frío, y estamos pues 2 horas en la calle con mucho frío, y este frío no nos es nada cómodo de sentir, no nos es cómodo de percibir, y por ejemplo en la nariz empezamos a respirar el frío, a capturar el frío, y lo que sucede, lo que Hammer descubre, es que mientras esto sucede, nuestro sistema nervioso autónomo entra en simpacotonía. Esto quiere decir que nos estresamos y los tejidos empiezan a alterarse, lo que viene siendo la mucosa de la nariz, por ejemplo, y entonces pues parece que no hay síntomas, pero todo el sistema nervioso autónomo se modifica en una dirección simpacotónica, porque se trata de resolver esta situación, ¿vale?, que está alterando, porque venimos de una situación normal, en la que estamos adaptados con una calidez, por ejemplo, de la mucosa en casa. Salimos fuera y se produce el choque de tipo biológico, ¿vale? Y estamos 2 horas fuera, según el ejemplo, y volvemos de nuevo a casa. Entonces ya no hay conflicto biológico, ¿no?, porque ya no estamos recibiendo el choque, ¿vale?, pues de frío. Vale, pues es en ese momento cuando empieza una fase comienza la fiebre, comienzan a trabajar la microbiología, ¿vale?, y va a tratar de regenerar, lo hace, regenera la mucosa, y entonces se genera una mucosa que ya no es necesaria, hay que expulsarla mediante estornudos, mediante flemas, etcétera, etcétera. Y luego finalmente pues llegamos a la normalidad. En esta segunda fase el sistema nervioso autónomo se vuelve parasimpático, o vagotónico. Quiere decir que nos sentimos más cansados, se detiene nuestra actividad en general, y ahí es cuando aparecen la fiebre y la sintomatología, pues por ejemplo de un constipado o las gripes, etcétera. Ok, entonces esto es lo que descubre Hammer. Vale, regresemos a la chuletilla. Vamos a ver. Entonces vemos que hay 2 fases, ¿no? Cuando entramos todas las enfermedades tienen esas 2 fases. Una primera fase donde conflictuamos de forma biológica, y una segunda fase donde se regeneran todos esos tejidos.
Bien, la microbiología haría como de microcirujanos, ese sería el sentido biológico, ¿no? Si hay un tejido que hay que necrosar, que se tiene que deshacer, pues ahí está la microbiología. Y recordar eso, que las distintas bacterias, hongos y virus se corresponden con las distintas capas por distintos tejidos, ¿vale? Que han ido desarrollándose con el paso de los millones de años. Entonces, todo esto que tiene que ver con el coronavirus, y ¿qué sería, según la medicina germánica, el coronavirus? NMG es nueva medicina germánica, que es lo que plantea Hammer. Bien, pues lo que sería, bueno, el COVID-19 sería una mutación, ¿vale? De una forma de vida nueva, que precisamente muta para conseguir poder participar de estos procesos biológicos, ¿vale? Luego, ¿qué se plantea también? Pues ¿por qué las gripes entonces están siendo más fuertes, por ejemplo, ¿no? Debido al coronavirus. Esto se explica pues porque los virus surgen, bueno, toda la microbiología, cuando muta, pues surge en algún sitio, y si resulta que viajamos a ese sitio y no llevamos con nosotros la microbiología, es necesario una adaptación de nuestro organismo a esa microbiología con la cual no estamos adaptados, ¿no? Porque no pertenece a nuestro hábitat. Entonces ahí puede haber alguna problemática, ¿no? Debido a esa falta de adaptación, porque si hacemos un viaje, lo suyo sería ir caminando al sitio y poco a poco ir adaptándonos, pero eso no sucede. Tomamos un avión, llegamos a un sitio y ¡boom!, nos encontramos con una microbiología con la cual no estamos armonizados. Entonces también puede suceder al revés, es decir, que una microbiología viaje hasta nuestro entorno y no haya habido un proceso de adaptación. Y entonces, ¿por qué se está muriendo la gente, ¿no? Habría que distinguir eso, primeramente, que no es lo mismo morir por, ¿no?, que morir con. Es decir, hay gente que puede estar muriendo sin que el coronavirus esté activo, ¿no?, porque no ha habido un conflicto biológico relacionado con el coronavirus, y luego hay gente que a lo mejor lo tiene superactivo porque si se encuentra en fase activa con ese que está participando el virus, pero que para nada tiene por qué morir, ¿no?, que es la mayoría de los casos que están sucediendo. Entonces, en general, no solo con el coronavirus, con cualquier enfermedad, cuando en esta etapa que vemos aquí, vamos a ver si podemos verlo mejor en esta gráfica, si cuando conflictuamos, ¿vale?, y estamos en conflicto activo, esto puede que sea muy intenso, un choque biológico muy intenso o muy duradero en el tiempo. Eso significa que después, cuando pasemos a esta segunda fase, pues va a ser mucho más fuerte, ¿vale? Esta segunda fase es una especie de pequeña muerte, en el sentido de que el sistema nervioso autónomo, al entrar en vagotonía, nos deja muy chafados, ¿no?, muy con la energía baja, y el sentido biológico es el de que todo el proceso vaya, toda nuestra energía, todo el proceso vaya hacia regenerar los tejidos. Y entonces, claro, si esto es muy fuerte, pues podemos llegar a morir. Y entonces, en ese sentido, cuando está sucediendo así un problema biológico así de fuerte, pues sí tiene sentido, ¿no?, intervenir, pero intervenir tratando de modular esto, no de combatirlo, sino de modularlo para llegar a la normalidad de nuevo, ¿no? Entonces, de hecho, si os fijáis, es una pequeña muerte porque los tejidos, dependiendo de qué situación, empiezan a necrosarse, se gasifican, se descomponen, ¿no? Pero no es porque esté sucediendo algo mal, sino porque hay
muchos tejidos extras de reparación, de regeneración, de los cuales hay que deshacerse una vez ha terminado el programa biológico. Es una fase de ello. Entonces, pero todo esto no está queriendo decir que sea la microbiología quien está haciendo la enfermedad, sino que forma parte, son microcirujanos de todo este proceso. ¿Cuándo intervenir? Pues eso, cuando la cosa se pone muy chunga, pues bueno, se puede suavizar, modular, ¿no? Y sobre todo también comprender cuál ha sido el origen de este choque biológico, ¿no? Porque puede ser muy diverso. ¿Existen las pandemias? Pues sí, en el sentido de que, pues, por ejemplo, si se está generalizando un pánico, si resulta que llega una ola de frío, por ejemplo, pues es normal que mucha gente conflictúe, ¿no? O por ejemplo hay una guerra y hay situaciones que son muy difíciles de digerir para miles de personas, pues de forma generalizada mucha gente puede conflictuar. ¿Qué sucede entonces con las vacunas, ¿no? Los antibióticos, los bactericidas, los fungicidas, el MMS, el mundo alternativo, y todo el higienismo, ¿no? Tratar de estar súper limpios de bacterias y todo esto? Pues eso lo que hace es que estamos nadando contra corriente, en el sentido de que necesitamos a toda esa microbiología para hacer estos procesos y que se haga todo de una forma natural. ¿Que es necesario intervenir? Pues en algunos casos sí, pero en la gran mayoría no. Esto es lo que se desprende de lo que dice la medicina germánica, y es en lo que creo que habría que reflexionar, porque igual todo lo que se está haciendo pues es justo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, no estamos teniendo en cuenta que las embarazadas pueden necesitar el contagio no del coronavirus, sino de toda la microbiología. También pues el feto, los bebés, los niños que están creciendo, todos los seres vivos necesitamos la microbiología, y lo que estamos haciendo actualmente es cortar, ¿no? ese flujo natural de la microbiología. Entonces, pues yo creo que habría que reflexionar sobre esto, investigando más, viendo otras corrientes de la biología que actualmente han sido desestimadas, pero bueno, si se estudian y se comprueba que son correctas, pues habrá que cambiar el timón de lo que se está haciendo, y si no, pues no, pero al menos yo creo que está bien el planteárselo.